Buenos días. Bienvenidos a esta inauguración oficial de la 60ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. Quiero empezar agradeciendo a Ángela Balbegui el que haya aceptado venir a inaugurar estos cursos de verano y agradecer desde luego al Ayuntamiento esta iniciativa conjunta y además el patrocinio a la oficina del 12 y al consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812, lo mismo que a la oficina del 12 de Diputación y el resto de los patrocinadores que han hecho posible esta edición de los cursos. Que los cursos de verano de la Universidad de Cádiz hayan alcanzado este año la 60ª edición puede justificarse de muchos modos. Suele decirse que son un clásico de la programación estival de la ciudad y un clásico en las actividades programadas por la universidad. Si aceptamos esta condición de clásicos, asumimos que debe ser un modelo a imitar y una referencia que no debemos perder y que constituyen uno de los pilares base de la apertura de la universidad a la sociedad. El punto de partida, ofrecer a la ciudadanía un espacio en el que realizar actividades de interés al objeto de facilitar la interacción con ésta, la transferencia y la comunicación. El punto de llegada, la obligación de la universidad de ir más allá de los límites, de ir a difundir su programación académica y transferir el conocimiento, su centro neurálgico, el servicio de extensión universitaria. Estas y otras razones hacen que la apuesta por estos cursos no solo se haya consolidado, sino que cada vez más reclamen una atención preferente. Seminarios, talleres y escuelas constituyen una ventana abierta y un referente que hoy en día trasciende gracias a la apuesta por las nuevas tecnologías, los límites de nuestra provincia, de nuestra comunidad o de nuestro país. En ellos se desarrollan actividades que, aunque de distinta naturaleza, están dirigidas a un público general, proporcionándoles un espacio moldeable, adaptable a sus necesidades. De acuerdo con la apuesta estratégica del Ayuntamiento de Cádiz, este año se ha hecho especial hincapié en ofrecer cursos que incidan en lo que la ciudad tiene de riqueza cultural, en poner en valor su patrimonio. Pues si estamos de acuerdo en que en estos meses de canícula muchos de los veraneantes, también de los cursillistas que nos acompañan, vienen atraídos por la fama de su sol y sus playas, es evidente que ese turismo está cada vez más en franca decadencia y que conviene que estemos preparados para ofertar un turismo cultural de calidad que no puede limitarse, por otra parte, a un localismo reductor, sino que debe explicar la riqueza del patrimonio cultural gaditano en su contexto andaluz e incluso europeo. En eso estamos de acuerdo todas las instituciones aquí presentes y creo que es una apuesta de todos, del Ayuntamiento, del consorcio y, desde luego, de la universidad. En este sentido, a lo largo de las próximas semanas nos zambulliremos en la ordenación y explotación histórica del espacio gaditano, en la naturaleza, el arte y el paisaje, que conjugará una mirada interdisciplinar acerca del paisaje cultural con especial atención a Bolonia y su entorno. Ocios y diversiones en el pasado gaditano, que desde la misma Bolonia hará un recorrido por el Gades de los Balbos y otras ciudades romanas de la Sierra, así como el ámbito de la Baja Andalucía. El Cádiz decimonónico, referente cultural y musical, y aún más específicamente de la ópera, será motivo de otro seminario. Además de los dedicados a la vida cotidiana en el Cádiz de las Cortes, el reflejo de la lengua y la ideología ilustrada en las Cortes de Cádiz, dentro ya de la Semana Constitucional, así como el de problemas del constitucionalismo en el siglo XXI, sin olvidar a nuestro insigne científico, al que se dedicará el seminario Mutis y la botánica, ni tampoco a heterodoxos liberales, románticos y republicanos como el abate Marchena. También nos acordaremos de la represión y el exilio en el 39, porque, como se ha puesto de manifiesto, las lecciones de la democracia es necesario ajustarlas y asentarlas en buenos pilares de conocimiento, así como los avances en la creación fotográfica. Lo mismo profundizaremos en los retos de la cultura, la tecnología e innovación y los usos, hábitos y demandas culturales de los universitarios andaluces. Más allá de nuestro patrimonio y de los usos culturales, serán objeto de este curso los retos y riesgos de los avances científicos aplicados a la biomedicina, bioética y biojurídica, las claves de la alimentación saludable, las personas
con síndrome de Down y, como no podía faltar en este año, los avances de la astronomía y la astrofísica. La colaboración de profesionales de reconocido prestigio, de empresas y entidades públicas y privadas, la participación y organización por parte de los docentes de diversas universidades, la implicación del personal técnico en la puesta en marcha de la programación, la participación de alumnos españoles y extranjeros, de profesionales libres, de ciudadanos pertenecientes a diversas asociaciones, de todo público que, en general, encuentre una respuesta a sus intereses y demandas. Ese es precisamente y debe continuar siendo nuestro reto. Seguro que en estos cursos conseguiremos que la etiqueta de clásico siga siendo un referente y, gracias a la apuesta, como digo, de los patrocinadores, a la iniciativa conjunta del Ayuntamiento y, desde luego, a la presencia de Ángela Balvey, que nos pronunciará la conferencia inaugural. Muchas gracias. Y en nombre del rector, que no ha podido asistir por problemas de agenda a estos cursos, les doy la bienvenida a todos. Tiene ahora la palabra don Antonio Castillo, concejal delegado de Universidad y Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Marieta, Ángela, Malu, Isabel. Ante todo, muy buenos días y un saludo muy cordial que les traslado también en nombre de nuestra alcaldesa Teófila Martínez. Y quiero agradecerles su presencia, a ustedes su presencia aquí, que son, que son el leitmotiv, ¿no? y el resultado final del porqué de estos cursos de verano, que, como bien ha apuntado la vicerrectora, pues bueno, ya son 60 años de permanencia, 60 años seguidos, lo cual no son pocos, y que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, pues bueno, este prestigio que afortunadamente hoy nos acompaña. Nos acompaña gracias a la iniciativa, bueno, y al trabajo de muchísimas personas, que yo quiero, por supuesto, también agradecer aquí a los directores del seminario, al personal técnico, a vosotros por vuestra asistencia, en fin, a todos los que de una u otra forma hacéis o hacemos posible los cursos de verano de la ciudad de Cádiz. Yo solamente quiero insistiros en dos puntos. El primero, a los que sois de aquí, de Cádiz, os voy a pedir que, bueno, aparte de darles la bienvenida a los que nos visitan de fuera, entre ellos hay 20 becas, ¿no?, que de esta iniciativa conjunta de los cursos de verano entre universidad y ayuntamiento se conceden a estudiantes que vienen de Iberoamérica. Bueno, no solamente a ellos, sino a los que nos visiten de otros lugares de fuera de Cádiz. Yo os pido a todos mis paisanos, en fin, que lo recibáis con los brazos abiertos, que yo sé que lo vamos a hacer porque somos un pueblo con 3.000 años de historia que se caracteriza precisamente, ¿no?, por ser tierra de acogida, ¿no?, puerta de 3 continentes y un lugar por donde todas las culturas han pasado, ¿no?, y han sido bien recibidas. Pero sobre todo lo que sí quiero es que cuando termine la actividad académica ahora por la mañana y cuando por la tarde podamos disfrutar no solamente de otro tipo de actividades culturales que hay programadas, sino de la belleza de nuestra ciudad, de la playa, de todo eso. Lo que sí os voy a pedir es que, bueno, que ese es el momento para pasear por nuestra ciudad, para hablar con nuestros paisanos, para hablar con los gaditanos y con las gaditanas, y para que todos comprendan lo que es Cádiz, para que todos sientan esos 3.000 años de historia y reflejen y vivan en este maravilloso casco antiguo que tenemos del siglo XVIII la importancia de ese Cádiz constitucional, que en el 2012, ya ahí detrás de la puerta, pues vamos a celebrar el bicentenario de nuestra Constitución. Y en esa línea es la que estamos trabajando con especial incidencia dentro de, aparte del patrocinio general, ¿no?, y de la iniciativa conjunta que se hace desde el Ayuntamiento. Pues este año, aparte del seminario Celestino Muti, ¿no?, que cierra un año dedicado a Mutis, ¿no?, en el cual el Ayuntamiento de Cádiz, como ciudad natal del sabio Mutis, ha tenido una importante presencia, no solamente aquí, sino en Colombia. Ya ofrecimos en sus días pues terminar precisamente con un seminario dedicado a su
a su figura, pero su figura vista desde muy diferentes ángulos y desde muy diferentes puntos de vista, no solamente y meramente el botánico. Podremos disfrutar de todas esas ponencias en los próximos 3 días. Y después viene la parte constitucional de esos 2 cursos especiales, ¿no?, que sobre temas vinculados con el DOSE, donde siempre aparecen, pues bueno, no solamente los usos y las costumbres, sino el pensamiento liberal, el porqué, el cómo se vivía en el Cádiz de las Cortes. Iniciativa que a su vez también desde el Consorcio Nacional para la celebración del Cádiz 2012, de María Luisa Juárez aquí como gerente, pues también patrocina y también se suma, como no podía hacer de otra forma, a este importante evento en el que todos estamos luchando y todos estamos peleando, eso sí, con talante muy liberal, que es como tiene que ser todo lo que se haga para el 12, para que esa capitalidad iberoamericana de la cultura que seremos en el 2012 y que para esa Cádiz ciudad constitucional que en el 2012, pues bueno, brille con todo su esplendor. Es un camino que vamos andando todos de la mano, del que ustedes y nosotros, por supuesto, estamos siendo afortunadamente partícipes y al que yo les invito, bueno, pues a seguir participando y sobre todo a transponer, a sacar fuera del recinto de las aulas todo este espíritu y todo este sentimiento, primero con que Cádiz no solamente acoge a sus hijos, sino a todos los que nos visitan, y también la importancia de este Cádiz constitucional del 2012. Así que muchas gracias, bienvenidos y a disfrutar de los cursos, por supuesto, y a disfrutar de nuestra ciudad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra María Luisa García Juárez, directora gerente del Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Bueno, gracias, Marieta, y gracias a mis compañeros de mesa, sobre todo a Ángeles. No voy a poder escucharte, pero espero que todo el mundo pueda disfrutar de tu buena palabra. Y gracias también a mi compañero del Ayuntamiento de Cádiz, que un poco coincide en las palabras que teníamos previstas deciros, ¿no? Lo primero, gracias a los que nos venís a visitar de fuera, explicaros por qué es tan importante para el Consorcio del Bicentenario, que como sabéis es una institución que aglutina las 5 administraciones con competencia territorial en la ciudad de Cádiz y San Fernando, la otra protagonista de este Bicentenario. Y es importante, como digo, para el consorcio apoyar estas iniciativas por 2 motivos. El primero es porque ya en la Constitución de 1812 el espíritu liberal y todas las personas que compusieron y que redactaron la Constitución sabían que no podía existir el progreso sin la formación y sin la enseñanza. De ahí que la primera vez que se hable de universalizar la enseñanza sea en la Constitución del 12, en el artículo 366, un artículo precioso que pone el acento en la necesidad de enseñar a todos los niños en todas las escuelas del reino, como dice el texto liberal, a aprender a escribir, a leer y a contar. Igualmente, la Constitución del 12 hizo un guiño a la necesidad de implantar universidades y escuelas y centros donde enseñar las mayores disciplinas, las disciplinas de las bellas artes, de la tecnología y de la ciencia. Y ya esa confirmación de que el único camino posible al desarrollo de una nación y a la felicidad de un pueblo y de una nación se consigue a través del fomento de la enseñanza y del estudio, pues yo creo que es suficiente para que a la hora de conmemorar el 12 lo hagamos teniendo en cuenta que lo que tenemos que dejar es una gran herencia y transmitir que el espíritu liberal del 12 pues nos acompaña a todos en todos nuestros quehaceres, en los quehaceres políticos, en los quehaceres de la función pública, pero también en el del trabajo, el esfuerzo y el estudio. Para el consorcio, como digo, es imprescindible que el conocimiento que aquí se transmita pues sirva sobre todo para poner en valor esa gran herencia que supuso el 12, el hecho histórico, que no es un hecho histórico aislado para las ciudades de Cádiz y San Fernando, sino que tiene una trascendencia enorme para la historia de nuestra nación, para la historia de América Latina, y desde luego que esa trascendencia no es meramente histórica, es también constitucional y jurídica y forma parte de la construcción de la democracia que tenemos hoy en día. Yo quiero felicitar a la universidad porque
lleven 60 años consecutivos con esta iniciativa que, como muy bien dice el concejal de Cultura, pues nos sirve a todos los gaditanos para poder transmitir que aquí en Cádiz hay algo más que sol y playa, salero y gracia, y que lo que sí tenemos es una historia y un patrimonio cultural del que estamos muy orgullosos y que desde luego estaríamos encantados que pudierais disfrutarlo no solamente en el estudio, sino también en el paseo y en el ocio. Nada más, bienvenidos y que disfrutéis de esta edición 60 de los cursos de verano. Muy bien, muchas gracias. A continuación interviene Isabel Morales Sánchez, directora general de Actividades Culturales, que va a presentar a la conferenciante. Excelentísimas autoridades, querida Ángela, señoras y señores, en primer lugar quisiera también darle y sumarme a esta bienvenida a esta edición de los cursos de verano, y tengo que decirles que es una gran satisfacción para este vicerrectorado poder presentar aquí hoy como acto de apertura esta intervención de nuestra querida Ángela Balvey. Creo que si tuviésemos que sintetizar, esperamos que acertadamente, las líneas que definen la idiosincrasia y la personalidad de Ángela, podríamos partir de 3 rasgos. Es polifacética por las distintas actividades que la escritura le permite ejercer. Es novelista, es poeta, es articulista. Manifiesta, asimismo, una acentuada tendencia a la inquietud y a la curiosidad, tal y como se puede observar por la variedad temática de sus escritos, por las diversas perspectivas desde las que los aborda y también por su formación. Es licenciada en Historia Contemporánea y Antropología, es doctora en Teoría del Arte y de la Literatura y, por último, también podríamos decir que se manifiesta abiertamente una apasionada lectora desde una actividad que le permite expresar, manifestar y trabajar lo que creemos es su pasión por el lenguaje y la palabra. Como todos ustedes saben, Ángela Balvey obtiene en 2002 el Premio Nadal por los estados carenciales y es finalista en 2008 del Premio Planeta por su muerte entre poetas. Vida sentimental de Bad Bunny, Vías de extinción, La ciudad del diablo, Todas las muñecas son carnívoras, entre sus novelas, y Capitales de tiniebla, El tamaño del universo o Nacida en cautividad, entre sus libros de poemas, conforman un universo de sugerencias en las que nuestra escritora desgrana, desglosa y da forma a su espacio particular. Manifiesta, en la hermosa arrogancia de un poeta, que cuando atraviesa por lo que denomina esas deliciosas fases de la poesía, se siente, y cito literalmente, bendecida por los dioses. Me vuelvo, afirma, valiente, arrogante, casi fiera, porque noto vivamente, con sensaciones físicas más que intelectuales, cómo la fuerza de los versos se convierte en mi fuerza, porque me siento absurda y maravillosamente libre y salvaje, y en cierto modo a salvo de mi condición mortal, de mis miserias de ser vivo. Piensa en muchas ocasiones en Hölderlin y se lo imagina susurrando en su torre verso sencillo y profundamente estremecido a la medida de su corazón desolado, al tiempo que se muestra convencida de que nadie está a salvo de su momento histórico, de que las torres de cristal no existen y de que el escritor no puede ni debe aislarse de su mundo, puesto que el fin de éste no es otro que el de encontrar eco a su voz entre sus contemporáneos. Se confiesa interesada por los tópicos universales como el dinero, la comida, la muerte y el amor, y declara su pasión por Twain, Stevenson, Rulfo, Quevedo y Cervantes. No hace muchos años, tras recibir el Nadal también, Lucía Echeverría declaraba que la escritura, con independencia de premios y reconocimiento, constituía, más que una profesión, una necesidad vital, un entretenimiento, una catarsis y una terapia. Hace algunos años más, pero tampoco demasiado, nuestro caballero Bonal escribía un sugerente manifiesto a raíz de una de las ediciones de la Feria del Libro en Cádiz, en la que afirmaba sin tapujos que el escritor, en definitiva,
siempre escribe los libros que a uno le gustaría leer. A nuestra invitada, los libros y la escritura, según ella misma afirma, le salvaron de 2 plagas, el aburrimiento y la soledad. Los lectores son para ella un atisbo de esperanza y por ello declara que cuando uno es lector y ama leer, siente debilidad por la idea de ser escritor. Ahora solo nos resta, además de reiterarle nuestro agradecimiento, que ella misma nos explique por qué ama los libros. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Isabel, por esta presentación que no merezco. Seguramente, allá donde voy, cada vez que hay alguien que me presenta, generosamente siempre, me da la sensación de que lo estoy engañando. Entonces, este ha sido el caso también. Gracias por tu generosidad y por tu amabilidad. Y gracias también a don Antonio, a doña Marieta, por acompañarme y por darme la oportunidad de acompañarles a todos ustedes esta mañana. La verdad es que me gusta estar en la universidad, me gusta volver a la universidad y además en Cádiz, donde un poeta puede simple y llanamente coger la luz a puñados y hacer con ella lo que quiera. Esto es maravilloso, no se puede hacer en cualquier sitio del mundo y en Cádiz se puede hacer. Esto a mí me llena de belleza, nada más levantarme por la mañana, y esto es algo que no se puede agradecer con palabras. Además, me gusta estar en Cádiz porque es uno de esos pocos sitios donde la gente incluso no muy bien formada, digamos en el sentido académico de la palabra, no formada académicamente, sí que entiende el concepto de liberal, que es algo que, como yo digo, a veces por hacer una de esas bromas pesadas a las que soy muy aficionada, yo suelo decir que en España, cuando decimos la palabra liberal, uno piensa en estos anuncios de contactos donde pone casado, 40 años, tengo piso, discreto, para ambos sexos. Ser liberal es otra cosa. Ser liberal es, desde luego, un concepto que sí que se entiende en esta ciudad de 3.000 años de antigüedad, como decía Antonio, y que está presente en el espíritu de esa Constitución y de ese centenario, de ese bicentenario que celebraremos todos dentro de poco. Yo le he puesto este título a mi pequeña charla, la de ¿por qué amo los libros?, porque venir a la universidad y no hablar de libros pues ya es raro, y además porque creo que en estos tiempos que vivimos últimamente es más necesario que nunca promocionar los libros, promocionar la lectura, hacer apología de la lectura e intentar transmitir, por lo menos, ya si no lo conseguimos, por lo menos intentarlo, esa pasión por los libros, que yo siento, desde luego, la he sentido toda mi vida. No sé si soy capaz de transmitirla, pero hago todos los esfuerzos posibles, porque me parece que hasta ahora, en la historia de la humanidad, los libros han sido el único instrumento verdaderamente efectivo, verdaderamente útil, de transmisión de cultura y de ideas. Y ahora vivimos un momento un poco complicado, en el que no se sabe muy bien, o algunos augures y también voceros están tratando de anunciar la muerte de los libros. Bueno, yo voy a contarles un poco por qué amo los libros, por qué amo algunos escritores, y después haré una pequeña reflexión sobre el libro electrónico, que creo que es un asunto que no sé si estará entre los temas de estos cursos tan variados que ofrecen un amplio catálogo de intereses intelectuales a los interesados, sino, no lo sé, pero desde luego me parece que es un tema interesante y que es un tema del que hay que empezar a hablar en las universidades, que para ello son templos de saber, o así suponemos. Yo apenas recuerdo cómo comenzó mi romance con los libros, pero puedo decir con Rimbaud que desde niña miles de sueños me causaron dulces quemaduras. Esto es muy bonito, lo decía Rimbaud, pero cuando las cosas son bellas yo soy la primera en apropiármelas haciendo homenaje al que lo dijo.
Entonces me acusan a veces de que cito mucho, pero me parece que es una obligación, una deferencia intelectual y un síntoma de honestidad que por lo menos yo quiero seguir teniendo. Hay gente que se apropia de las cosas y no pone el nombre del origen. Decía Thackeray, sembrad un acto y tendréis una costumbre, sembrad una costumbre y tendréis un carácter, sembrad un carácter y tendréis todo el porvenir de un individuo. Esto lo decía en unos tiempos, yo creo, mucho más ingenuos que los nuestros. Pero bueno, leer para mí fue, en primer lugar, un acto que se convirtió en costumbre y más tarde en carácter y en porvenir. Cuando era pequeña no hubiese podido imaginar jamás, y eso que me faltaban muchas cosas por entonces, salvo imaginación, que llegaría un momento en que pudiese hacer de los libros mi profesión, que aquel impulso que había salido de mi silencio y mi tristeza, de mi extasiada contemplación de la belleza del mundo, un día iba a convertirse además en mi sustento, no solo espiritual. Bien es cierto que eso, hacer de los libros mi vida y el fundamento que le aporta sostén, no ha sido únicamente un camino de placer, que lo ha sido, sino también de trabajo. A mí me parece que la universidad es uno de esos sitios donde debería aprenderse la importancia del trabajo y también a lo mejor la falta de importancia del trabajo, ¿no? Pero eso depende de cada cual. San Agustín aseguraba que no hay nada tan fatigoso como no trabajar, que la pereza derrocha una fortuna en la mitad de tiempo que necesita el trabajo para ganarla. Y en parecida línea, un proverbio turco sentencia: el demonio tienta al perezoso, pero el perezoso tienta a su vez al demonio. Yo, por mi parte, he optado por el trabajo. Hay quien opta por la holganza, pero a mí me parece que incluso para hacer el trabajo que yo hago es necesario trabajar, porque, como decía, no recuerdo exactamente quién era, decía que la inspiración te debe de pillar trabajando. Hay muchos genios que lo son en potencia, grandes promesas de genialidad por ahí, pero nunca se han puesto a trabajar y no sabemos si realmente ese potencial existía o era solamente una promesa. Yo he arrancado, pues, con trabajo y con placer los tesoros que contienen los libros y los he hecho propios, pero asimismo he tratado de devolverles a otros lo que encontré en libros y en autores que acompañaron mi vida, salvándome, como decía Isabel, del aburrimiento y de la soledad, sí, y protegiéndome en muchas ocasiones incluso de mí misma. He procurado ser puntual en mis citas personales y, sobre todo, en mi cita con la literatura. Yo, siempre que puedo, hago un elogio de la puntualidad y creo que este también es un sitio para aprender la importancia de la puntualidad. No recuerdo ni un solo día en que me haya ido a la cama, por ejemplo, sin antes haber leído unas pocas líneas. Y debo decir que hasta la fecha la experiencia me ha resultado bastante provechosa. La puntualidad, como les decía, es importante como el trabajo. La puntualidad es lo más parecido que conozco a la exactitud en un mundo caótico e impredecible. La puntualidad es el balduque que ata el descontrolado haz de las acciones humanas, como si fuera un viejo y bien apretado legajo. Cuando su graciosa majestad Jorge III citó a uno de sus nobles, este llegó tarde y el rey, realmente disgustado, le hizo notar su falta de formalidad, a lo que el noble respondió: «Señor, más vale tarde que nunca». Y el rey replicó con acierto: «No, eso es un error, un error. Yo digo que más vale nunca que tarde. Por lo general siempre es demasiado tarde en la vida, demasiado tarde para la obediencia, demasiado tarde para el respeto, demasiado tarde para reformar, demasiado tarde para el éxito, pero no demasiado tarde para la ruina». Y es verdad, estoy de acuerdo. La ruina nunca llega demasiado tarde, mientras que lo bueno necesario tiende a retrasarse si no le damos un pequeño empujón nosotros mismos. Como les decía, yo quería hacer un gran hincapié en la importancia que tiene para mí la lectura. Y el último informe de la Federación de Gremios de Editores de España sobre los hábitos de lectura y compra de libros da unos resultados que, a poco que se ponga interés en leerlos, se deduce de ellos que hay una relación muy clara entre la lectura y la escuela o el mundo académico. Se va viendo cómo se va perdiendo el hábito de lectura conforme los niños dejan la escuela
conforme los jóvenes adultos abandonan la universidad. Es una fuente de lectura la escuela, la academia, y al final parece que los libros, con la edad, con el alejamiento de las obligaciones académicas, tienden a ser olvidados en nuestro país, olvidados en el baúl del descrédito. Y la lectura se va quedando, conforme la gente madura, como digo, para los recalcitrantes, entre cuyas filas me cuento, déjenme decirlo, porque yo opino, como Iago, aquel personaje de Shakespeare, que en nosotros consiste, decía Iago, en nosotros consiste el ser de un modo u otro. Nuestros cuerpos son huertos en que hacen de hortelanos nuestras voluntades, de manera que si queremos plantar ortigas o sembrar lechugas, plantar hisopo y arrancar el tomillo, abastecerlo con un solo género de hierbas o repartirlo en varias, tenerlo estéril por pereza o cultivarlo con el trabajo, todo ello depende de nuestra voluntad. Y es verdad que aut viam inveniam aut faciam, decía Aníbal. Yo hago una traducción bastante libre porque hice el bachillerato de Ciencias y mi traducción es encontraré el camino o lo abriré como sea. Yo creo que esto ocurre con cada uno de nosotros. Creo que es verdad que las condiciones de nuestra educación influyen en nuestra personalidad y en nuestro destino, que influye el ADN que hemos recibido como herencia biológica, pero creo que también el ser humano es un work in progress que se va construyendo día a día y que de nuestra voluntad depende en un gran porcentaje nuestro destino. La universidad es un sitio en el que se ve claramente cómo esa voluntad de formarse, de ser más culto, más especializado en una cosa u otra, influye a la larga, y aunque a veces cuando uno está en la universidad no sea consciente de ello, en la manera en que vamos a enfrentarnos a nuestro destino y en el que vamos a cumplir nuestro destino. En fin, para la falta de afección a la lectura que yo veo en España generalmente y para otros males que nos aquejan, yo creo en la educación, con la misma fe y el mismo convencimiento que Leopoldo Alas Clarín, y casi con su misma urgencia más de un siglo después de su muerte. Clarín es un autor que me hizo pasar ratos inolvidables. Además tiene una biografía que me resulta especialmente interesante. Era un tipo pendenciero. Era hijo de un gobernador civil, fue conocido en su tiempo como publicista y crítico porque ejercía la crítica y la ejercía de una manera feroz, pero luego no recibía bien las críticas y en esto yo siento que es un alma gemela mía, porque Clarín lo que hacía es que cuando lo machacaban en los periódicos se batía en duelo. Yo lo he intentado, pero están prohibidos los duelos y no se puede en este país batirse ya en duelo. He tratado de formar una asociación que reivindique la legalización de nuevo de los duelos, pero ha sido imposible tener más socios que la presidenta, que era yo, y uno más, que era un espontáneo, que por cierto es un profesor de universidad y además es un hombre ilustre. Bueno, pues Clarín, la verdad es que era un tipo que no aguantaba muy bien las críticas y me gusta, tiene una personalidad muy interesante. Fue intachablemente decimonónico y tuvo un ojo privilegiado para diseccionar la sociedad de la Restauración, que era la de su tiempo. Y la diseccionó hasta llegar al puro hueso, como lo demostró en su gran novela La Regenta, que empieza presentando una heroica ciudad que duerme la siesta, Vetusta, que era Oviedo, y concluye con una mujer adúltera, joven y enferma de soledad, inconsciente y tirada en el suelo de la catedral como una escoria desprendida de los fondillos del traje de un burgués, sintiendo sobre su boca algo así como el vientre sucio y viscoso de un sapo. Qué sensación, qué metáfora sobre la época de Clarín, la de Ana Ozores tirada en la catedral y sintiendo estas sensaciones. Qué definición más clara de lo que fue aquella época. Clarín estudió Derecho en el Madrid y escribió en un periódico republicano. Ganó por oposición una cátedra de Economía Política en la Universidad de Zaragoza, pero el ministro de Fomento, que por aquel entonces los ministros de Fomento
hacían uso del nepotismo, incluso más de lo que hacen, bueno, muchísimo más que ahora, por supuesto. En fin, usó el nepotismo, que era una manera fina de decir que mangoneó aquello para otorgarle la cátedra a otra persona que era de su familia. Y no se la dio a Clarín. Clarín se quedó sin cátedra y finalmente la ganó en la Universidad de Oviedo, donde explicó Derecho Romano hasta su muerte. La Academia, realmente la universidad, ha sido una gran fuente de talentos literarios, y Clarín era un ejemplo de un académico dedicado con mucha fortuna a la literatura, aunque no creo que él estuviera muy seguro de lo de la fortuna. En Asturias se dedicó a la literatura, además de a la docencia, y escribió allí La Regenta. La crítica vio en su obra grandes similitudes con Madame Bovary de Flaubert, y también dijeron de él. Esto lo saqué de unos informes de la época, de unas revistas de la época, directamente. Decía, el estilo de este crítico no se recomienda por su claridad ni por su galanura, así que no se puede comparar con Larra, con quienes algunos escritores apocados lo han igualado. Más fama alcanza por agresivo que por buen escritor. Es verdad, lo de agresivo la fama la tenía, como ya les he contado, porque era pendenciero, porque escribía muchos temas, tocaba muchos asuntos y despertaba muchas heridas y tenía muchos enemigos, por lo tanto. Yo en esto también siento cierta empatía con él, porque a mí me ocurre lo mismo. Yo cuando escribo no pienso que puede haber alguien en su casa ofendiéndose como si lo hubieses escrito lo que he escrito en ese periódico, directamente pensando en él, y esto ocurre. Entonces una, sin querer, lo mismo que le ocurría a Clarín, pues despierta muchas antipatías. Más que simpatías, pero bueno, más vale, como decía Cela, ¿no?, que hablen de mí aunque sea bien. En fin, Clarín era seguidor del filósofo alemán Krause, como les he dicho, al igual que Francisco Giner de los Ríos, y pretendía reformar la filosofía y la enseñanza en la España del último tercio del siglo XIX. El krausismo influyó en él y potenció su afán idealista, y lo inclinó además a la búsqueda de un sentido para esta existencia nuestra, que realmente tan pocas veces parece tenerlo. Tuvo sus escarceos con el teatro, con estrenos a cargo de María Guerrero. No gustaba mucho al público del teatro español. Pero bueno, en el Ateneo de Madrid, cuando Clarín lo visitaba, siempre encontraba motivos para la gresca, y, por ejemplo, Navarro Ledesma le atizó una vez, aunque la cosa no llegó a acabar en duelo. Su fama de pendenciero, de agresivo, se contradice con la extraordinaria sensibilidad que demostró en La Regenta a la hora de perfilar ese alma humana, la de Anita Ozores, la protagonista, que es desde luego un personaje impecable. Jovencita inexperta, atrapada entre los rigores del arrebato místico y la lubricidad, aunque sea engalanada de engañosos tintes nobles como el amor, porque no sabemos, o bueno, imaginamos los lectores que lo que sentía Ana Ozores eran más escalofríos lúbricos que puramente ideales, de amor ideal. Estaba casada Anita Ozores con un viejo ridículo y acomodado, un hombre de corte calderoniano, al que los cuernos, quien haya leído la novela lo sabe, pues les piensa enseguida que les sentarían como anillo al dedo. Decía Clarín, ella se moría de hastío, tenía 27 años, la juventud huía y no había gozado ni una vez de esas delicias del amor del que hablaban todos. La pobre Ana Ozores será la víctima por excelencia de la sociedad de su tiempo, intransigente, conservadora e inmovilista, y de Álvaro Mesía, jefe del Partido Liberal, un don Juan provinciano que se las da de hombre de mundo y resulta un patético cobarde, tan débil y ruin al final como apuesto y seductor parecía al principio. Ana será también la víctima de su marido, Víctor Quintanar, es regente de la Audiencia, personaje de opereta al que se le niega incluso la dignidad de la muerte. Y será Ana Ozores también sacrificada por don Fermín de Pas, el magistral de la catedral, encarnación de una iglesia omnipresente e institucionalizada en la época, que comparte con la clase dirigente su ambición por el poder y el control del sistema, incluyendo su afán por servir de freno a los desmanes sociales del proletariado.
Es curioso cómo en España todavía hay gente que piensa que vivimos en las mismas condiciones. Y entonces, justamente cuando la Iglesia necesitaba un repaso, como el que le hacía Clarín, con una finura y un estilete literario de primera, pues recibía pocos de estos repasos. Y hoy, cuando la Iglesia está en el sitio que está, recibe más manos como se dice, recibe más golpes que una estera. En fin, pero esa es una apreciación personal. Naturalismo y krausismo se fundieron en aquella obra, en La Regenta, una obra que, como Madame Bovary de Gustavo Flaubert, que ya he mencionado, Ana Karenina de León Tolstoy, El primo Basilio de Esa de Queirós o incluso Los Pazos de Ulloa de Pardo Bazán, bueno, pues en estas novelas, en todas ellas, el adulterio sirve para desenmascarar una sociedad que se tambalea moralmente. En esta novela, en La Regenta, Clarín no dejó títere con cabeza y los críticos del crítico, fueron tan feroces con él que en adelante Clarín nunca se atrevió a llegar tan lejos. Nunca se atrevió a llegar tan lejos como en esta novela, como en La Regenta. Es curioso, como les he dicho, ya cómo hay tantos paralelismos entre la época de la Restauración y el momento actual, y tantos abismos, pero sin embargo con los mismos tic en las mentalidades de la gente. Yo, a lo largo de mi vida, y hablando de otra cosa, he procurado seguir pocas consignas, pero nunca he olvidado una, que es de Roger Penrose, y creo que es bonito citarla. Yo lo hago cuando puedo. Él decía que una idea bella tiene una probabilidad mucho mayor de ser una idea correcta que una idea fea. Y siguiendo esta hipótesis, yo siempre he sabido que era bueno, por bello, amar la poesía, los libros y a los poetas, incluso ser poeta. Por otro lado, también tengo presente un chiste que suelen contar los matemáticos, porque menciono lo de la poesía y he empezado hablando de ella, porque cuando uno ama los libros no puede dejar de amar la poesía. Y para mí ese ha sido uno de los bastones en los que he podido apoyar mi vida, que me ha hecho seguir adelante en la vida de una manera digna, honorable. Y para mí la dignidad del ser humano es una prioridad de todos los seres humanos. Y a mí, curiosamente, una de las cosas que más dignidad ha aportado a mi vida ha sido la poesía. Bueno, pero quería contarles un chiste al respecto, un chiste que suelen contar los matemáticos, que me hace mucha gracia. Dicen que había un individuo que volaba en un globo aerostático y el globo aerostático de repente empieza a perder aire hasta que aterriza en un lugar desconocido, en el claro de un bosque, un sitio que el conductor del globo, el piloto del globo, no sabía dónde estaba. De repente se acerca un lugareño y el accidentado piloto le pregunta: «Oiga, por favor, ¿podría usted decirme dónde estoy?». A lo que el paseante le responde sin inmutarse: «Está usted en un globo aerostático». Y el piloto, con mucha socarronería, le pregunta de nuevo al paseante: «Oiga, ¿es usted matemático?». Y el otro le dice: «Oiga, ¿y cómo lo sabe?». A lo que el piloto responde a su vez: «Por lo exacta, precisa e inútil que ha sido su respuesta». Es verdad, en esto la matemática se parece mucho a la poesía. Se parece mucho. Y al igual que el matemático, el poeta es alguien cuya existencia no es capaz de justificar ni el mercado, ni la política, ni la agricultura. Y uno se pregunta: ¿para qué querría poetas en estos tiempos de globalización, de crisis económica, de Internet, de gripe porcina, de telerrealidad? ¿Para qué quiere uno poetas en estos tiempos? ¿Son necesarios los poetas? Yo no lo sé, yo creo que sí. Ustedes a lo mejor pensarán otra cosa. Yo creo que justamente en estos tiempos cada vez son más necesarios los poetas y son más necesarios los libros. No necesariamente libros de poesía, sino los libros en general. Y yo, haciendo una relación al título de esta charla, quería empezar a contarles esto.
¿Por qué me parece tan importante que en espacios como en la universidad se defiendan los libros? Parece una preocupación absurda y redundante y baladí venir aquí a decir, oiga, los libros son importantes, yo ya lo sabía, me pueden decir ustedes. O que yo venga a contarles por qué amo los libros. Y me dicen, claro, es usted escritora, es que si no lee, ¿cómo va a escribir? Bueno, hay escritores, hablando de otra cosa, que no necesariamente tienen que leer para escribir y, de hecho, confiesan que no leen mucho, que no les complace en lo que leen. Yo soy bastante inflexible en esto de los libros. Me parece que, como les decía al principio de esta intervención, la cultura y las ideas siempre se han transmitido a través de libros. Y ya podemos llamar libros a una tablilla sumeria o a una Biblia Gutenberg o a un libro editado ayer en este país. Hay quien dice que los libros ahora mismo están en peligro. Está en peligro el formato libro. El formato libro, que para mí siempre había sido perfecto, un invento perfecto. Es un invento como la silla, como la mesa, como este vaso. Es un invento perfecto el libro, como objeto. Ya no hablo del contenido, estoy hablando como objeto. Siempre lo había visto impecable y de repente me dicen que ese formato va a desaparecer arrastrado por el libro electrónico. Y claro, esto me hace plantearme preguntas. También se está diciendo sin cesar que los periódicos, que la prensa escrita, van a desaparecer en aras de la prensa digital. Bueno, yo es probable que tenga una educación libresca, en el sentido de que he vivido toda mi vida, como la mayor parte de los que estamos aquí, a pesar de todo. He vivido toda mi vida con formatos sólidos de papel en mis manos, que son los que he utilizado para estudiar y para obtener el placer de leer. Y puede que ustedes me digan, a lo mejor peca de nostalgia su idea de que los libros tal y como los conocemos hay que conservarlos. Bueno, no lo sé, es posible. Yo creo que podría ser un formato compatible, el de los libros digitales, pero veo que hay muchos peligros detrás de ese canto de cisne que están entonando muchos periodistas, incluso académicos también, escritores también, gente que está cantando sin cese el fin de los libros, el fin de la palabra impresa. A mí me da un poco de miedo pensar eso, porque creo que hasta ahora un periódico reputado, un periódico impreso, un periódico que paga a sus corresponsales, que paga a sus profesionales, hasta ahora un medio de información de ese tipo era capaz de derrocar un gobierno. Simplemente con sus opiniones, con sus investigaciones, con su credibilidad. En el momento en que los periódicos impresos desaparezca esa credibilidad que tienen ahora mismo y se conviertan en elementos informáticos elaborados por personas de no gran fiabilidad, gente que no sabemos ni siquiera cómo se llama o quién es, estaremos sustituyendo la información por la opinión, y por la opinión maledicente y por la opinión desinformada a veces, y por la opinión interesada. Y esto me parece un gran peligro para una sociedad democrática. Creo que justamente tenemos que vigilar que ocurra lo contrario. Tenemos que tener el cuidado de que nuestras sociedades tengan los suficientes medios de control sobre el poder para evitar justamente el oscurantismo y el totalitarismo. Bueno, pues si los libros van por ahí, si también desaparece la industria editorial, si de repente los libros son cosas que funcionan de una manera, digamos, anónima o sin ningún tipo de certificación de origen, ¿qué ocurrirá con el saber? ¿Qué ocurrirá con la cultura y qué ocurrirá con las ideas? A mí todo esto me suena muy orwelliano, quizá porque cuando iba al instituto y al colegio me hicieron leer mucho a Orwell y me influyó mucho, y tengo un concepto muy claro y definido de los peligros de los totalitarismos, pero en cualquier caso
El hecho de que se anuncie un mundo sin libros, un mundo sin papel, un mundo sin que haya un autor detrás, sin que haya una certificación de origen y una certificación de calidad detrás de las cosas, me da un poco de miedo. Quería dejarles esta reflexión aquí porque creo que la universidad, como les he dicho antes, es un sitio en el que son centros de saber, o se supone que lo son, templos del saber, en los que el saber debe estar atento a la realidad. Ustedes, que son jóvenes universitarios, que están preparándose para salir a la vida y para afrontar los retos del futuro, creo que son los principales depositarios de estas preguntas. Yo solamente se las quiero dejar aquí, se las quiero dejar flotando, y les quiero dejar también como reflexión esa cita última que les he mencionado antes de Penrose. Y que piensen ustedes que una idea bella siempre tiene muchas más posibilidades de ser una idea correcta que una idea fea. Esta es una bonita guía moral y creo que es una hermosa definición de lo que puede ser la guía el destino, de lo que puede ser el destino de alguien que ama el saber y que ama los libros como yo amo el saber y como yo amo los libros. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar en esta mañana hermosa gaditana, intentando formar parte de esa legión del saber que construirá nuestro futuro cada día mejor. Estoy segura. Muchas gracias. Buenos días. Pues muchas gracias a ti, Ángela, por esta sugerente conferencia que nos ha hecho soñar con los mundos de la fantasía, de la literatura, al tiempo que nos recordaba la lección de los krausistas, en eso tan idealista como los ilustrados doceañistas, en esa fe en la cultura, en la educación y en los libros. Gracias a todos, profesores, alumnos, coordinadores, por estar aquí. Y en nombre del rector de nuestra universidad queda inaugurada esta 60ª edición de los cursos de verano. Gracias.